El viento frío soplaba con fuerza a través de las callejuelas empedradas de Roma, llevando consigo ecos de susurros traicioneros. En el palacio imperial, los sirvientes se movían con paso acelerado, intentando evitar la mirada fría y calculadora del emperador Nerón. Las sombras se alargaban en las lujosas salas decoradas con mármoles de colores y relieves dorados, donde las velas titilaban como almas temerosas ante el oscuro destino que acechaba. La frialdad de su mirada lo decía todo. El hombre que tenía el mundo en sus manos estaba atrapado por un miedo incesante. El aire de la ciudad estaba impregnado de un denso aroma a especias y sudor, mientras los romanos se agolpaban en el mercado, ajenos a la amenaza que se cernía sobre su existencia. Bajo el imponente arco de Tito, donde las palabras se entremezclaban con el murmullo del agua del Tíber, el pueblo comentaba la creciente paranoia de su líder. Se hablaba en voz baja sobre su violencia y locura, mientras el sol se desvanecía, dejando tras de sí un ocaso de sombras ominosas. Los murmullos se intensificaban, alimentando el mismo temor que hacía estragos en la mente de Nerón, un emperador que, en su embrague con el poder absoluto, había aprendido que la traición podría acechar en cada rincón. El palacio se había convertido en un laberinto de sospechas y alianzas frágiles. Los senadores, antiguos amigos, ahora competidores en un juego mortal. La ambición carcomía los corazones de aquellos que se congregaban a su alrededor, y en cada cara había una historia de decepción o ambición desmedida. Sus propios consejeros lo miraban con una mezcla de admiración y miedo, y Nerón, atrapado en su paranoia, encontraba traidores en todos los lugares donde miraba. La locura lo apresaba, y su ternura hacia los poetas y artistas se había vuelto un frágil manto sobre una inquebrantable sed de control. El ambiente se tornó aún más hostil cuando se susurró que un senador llamado Gallo tenía conspiraciones en marcha para derrocarlo. Una palabra en el oído equivocado pudo desatar la ruina. Así, Nerón decidió actuar. Con un toque de arrogancia, convocó a Gallo al palacio, donde las paredes retumbaban con ecos de antiguas grandezas y presagios de muerte. La cita peculiarmente pública se volvió un fin de semana de intrigantes comidas, pero bajo la superficie, el océano de envidias rugía con fuerza. Cuando Gallo entró, la tensión era palpable. Un círculo de miradas lo seguía mientras se acercaba al emperador, que fingía sonrisas acogedoras. La cena comenzó entre banquetes fastuosos. Nerón alababa la destreza musical de sus artistas, hablando de su deseo de liberar la belleza del arte, mientras que el elegante veneno del dolor se filtraba en cada palabra. La noche avanzaba, y entre risas y atrocidades escondidas, Nerón lanzó la primera onda de su desesperación, acusaciones veladas contra Gallo, pronosticando lo inevitable. En sus palabras había un ambiente tangible de muerte. A medida que las horas pasaban, las tensiones estallaron. En un momento de revelación terrorífica, Gallo, en su intento por desviar las acusaciones, cometió el error de cuestionar la salud mental de Nerón en el corazón de la cena. El emperador, en mitad de su obnubilada indulgencia, sintió como un sudor frío le arrasaba la frente. En un instante, un destello de rabia iluminó sus ojos, y su mundo se oscureció, engullendo los destellos de cultura y arte en un abismo de violencia. Con un movimiento frenético, caminó hacia su espada, y acomodándose la toga, liberó toda la locura acumulada en su rencor. La escena se convirtió en un caos instantáneo. Gallo, aferrándose a la esperanza de una inesperada salvación, intentó levantar la mano para evitar el castigo, pero el eco sordo de la hoja afilada cortó cualquier posibilidad de redención. La sala quedó en silencio, una escena congelada en un dolor voraz, mientras la vida de Gallo se extinguía en un instante irreversible. Todo lo que una vez fue nobleza se desvaneció, atrapado entre las sombras de la traición. Como un ladrón, la certeza del miedo se apoderó de Nerón.
El eco del grito silenciado de Gallo resonó en sus venas, apuñalando su conciencia en medio de las luces centradas en su figura. Los términos de su propia ejecución empezaron a aterrizar en su mente. El asesinato, la sangre en sus manos, lo irrevocable. Mientras los comensales desaparecían tras el horror de lo ocurrido, la desgarradora verdad lo asaltaba. Una vez que se cruzaba la línea de la supervivencia, ya nada podría restaurarse. Con cada paso, el emperador se perdió más en la locura. Su imperio, que había buscado construir, se desmoronaba bajo la carga de sus decisiones. Las alabanzas se convertirían en urdimbres de odio. Las melodías de su arte se transformarían en gritos de dolor. Aquellos muros que había levantado se volvían hostiles, y con cada movimiento para protegerse a sí mismo, cerraba más las puertas de su propio destino. La paranoia se transformó en una prisión de soledad. Las consecuencias se desataron como un río desbordante. Enfurecidos, los senadores conspiraron, avivando brujerías de rebeliones en cada rincón del imperio. Las llamas se encendieron afuera del palacio, pero en el interior, los ecos del pasado resonaban con una intensidad asfixiante. La ciudad, que tantas veces había sido cuna del arte y la cultura, se transformó en un escenario de caos y destrucción. Ante un pueblo sediento de justicia, Nerón podría ver que su tiranía había cultivado su propia ruina. La caída de Nerón iba más allá de una simple derrota. Era una muerte lenta, un destino sellado por el miedo y la traición. A medida que las sombras engullían su reinado, comprendería que el verdadero espejo de su imperio era el espejo de su propia destrucción. La historia, marcada por el eco desgarrador del dolor, estuvo a punto de revelarse irreparable. Las últimas palabras del emperador, que resonaban en las calles desoladas y cubiertas de cenizas, eran solo un susurro. Abandonando el palacio, uno de los últimos vestigios del emperador dejó atrás su legado. ¿Qué queda de un hombre que ha perdido su humanidad? Los truenos de la tormenta romana rugían al final de la decadencia, resonando a lo largo de su legado. En cada rincón, un eco; en cada esquina, una historia trágica, un adiós a la grandeza que, en un instante, se desvaneció en el silencio. Los ecos de la historia de Nerón nos llevan a preguntarnos: ¿podría un solo acto de violencia definir el destino de un imperio entero? Continúe explorando este oscuro periodo y sus intrigantes personajes en nuestra próxima entrega.